Bien, buenas noches para todas y todas las personas que se han conectado el día de hoy en la segunda clase del Masterclass, Conectando con mi cuerpo. Hoy vamos a hablar sobre la biodecodificación del dolor o de las enfermedades. No lo voy a enfocar solo en el dolor, sino que voy a hablar de ciertas enfermedades y nos vamos a ir entonces al tema del dolor crónico, que es el que estuvimos hablando para llevar una secuencia de la clase pasada. Este es el tema 2 de nuestra masterclass. Como saben, son 4 clases súper maravillosas. Este es nuestro esquema de presentación y los temas claves que se han expuesto o que vamos a exponer fue el origen real del dolor, que como les comentaba, pues es una clase que ya está en el canal de YouTube. Yo les voy a hacer llegar el link para los que no la pudieron ver, pues puedan repetir la clase. Y si tienen preguntas, con gusto nos las pueden hacer. En esa clase hablamos de la clave para reeducar nuestro cerebro y les dimos 5 tips o 5 puntos claves que podemos utilizar o que podemos hacer para poder reeducar el cerebro para que el dolor que es necesario no sea tampoco tan dañino para nosotros y poder buscar esa manera de aliviarlo de una forma más rápida. Hoy vamos a hablar de la biodecodificación del dolor y las clases seguidas hablaremos de la revolución menstrual, la biodecodificación hormonal, la endometriosis y entre todos vamos a darles herramientas para poder vivir en bienestar. Esa es la finalidad o el objetivo o la misión de estos masterclass. Mi nombre, pues, como ya la mayoría me conoce, y para los que no, soy Madeleine Waldron. Nuestro lema, bienestar a tu alcance. De profesión soy terapeuta manual y cosmetóloga, soy asesora de bienestar, fundadora de B6 Panamá, que es una microempresa que se dedica pues al bienestar. Y mi enfoque profesional pues ha sido en el manejo del dolor desde hace unos meses para acá, desde hace un tiempo para acá. Como persona, pues soy mamá de 4 niños, tengo 38 años, y debido a la naturaleza de mi trabajo he aprendido a manejar y enseñar cómo puedo, valga la redundancia, manejar el dolor en diferentes tipos de pacientes, aunque ya no sean pacientes. Porque el dolor, que es lo que vamos a aprender hoy, se queda dentro de nosotros, emocionalmente nos afecta y emocionalmente vuelve y se refleja de forma física. Vamos a aprender sobre eso el día de hoy. Y nuestra segunda expositora, que también va a estar con nosotros compartiendo las últimas 2 clases del Masterclass, ella está con nosotros hoy, ella es Yasmín Melgar. Pues tenemos el mismo lema en este Masterclass, que es el bienestar a tu alcance. De profesión ella es química, profesora, asesora de bienestar, fue paciente o es paciente de endometriosis, mamá de 2 peques, y debido a su experiencia personal como paciente de endometriosis, pues decidió estudiar mucho más y compartir las experiencias, y es dueña o propietaria de una cuenta llamada Tu Esencial es en Gotas, en donde también se dedica a todo el tema de los aceites esenciales. Y enfocado pues en este sistema hormonal, lo vamos a poner de esa forma. Y vamos a entrar en materia en el día de hoy y hablemos de qué es la biodecodificación. Y antes de dar ese significado de la palabra biodecodificar, les dejo esta reflexión que dice: lo que no se resuelve en tu mente, tu cerebro lo convierte en enfermedad. Cuando dicen que están peleando para que no pidan carnet, porque hay unos que están en desacuerdo de que pidan carnet, entonces quítate. Bien, lo que no resuelves en tu mente, tu cerebro lo va a convertir en enfermedad, y es la manera de nuestro cerebro defenderse y ayudarnos a autoproteger. Así que nosotros mentalmente debemos estar saludables o sanos para poder que nuestro cerebro, esto que nos está quejando mentalmente, no se convierta en un síntoma físico. Entonces, ¿qué es la biodecodificación? Es una propuesta de medicina alternativa, tal cual lo decía Lore, es una terapia alternativa o una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional. Y de allí parte a buscar cómo sanar. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a agarrar mis emociones o mis más profundas emociones, y con eso yo voy a investigar o voy a encontrar la razón de por qué tengo tanto dolor de cabeza tan seguido,
¿Por qué sufro de estreñimiento tan seguido? ¿Por qué me dan dolores de estómago tan seguido? ¿Por qué tengo un cansancio o una fatiga muscular todo el tiempo? Y al final vamos a encontrar que todo es una predisposición emocional. Viene de mucho más allá que una lesión per se. Por eso es que conversábamos en la clase pasada, en donde yo les comentaba que muchas veces el paciente crónico o un dolor crónico, que es un dolor que se extiende de 3 meses en adelante, 6 meses, 8 meses, un año con un dolor crónico, puede que la persona ya físicamente esté sana. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos y buscamos otra opinión médica, y otra opinión médica, y voy a otro médico, me dirijo a otro médico, y el médico te manda exámenes, te hace radiografías, te hace eco, y te gastas un dineral en exámenes médicos, y los exámenes salen bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que emocionalmente se hizo una desconexión que yo estoy sensible a nivel emocional, toda mi sistema nervioso, sensitivo y emocional se encuentra tan sensible que yo sigo sintiendo malestar, sigo teniendo síntomas, sigo quejándome de dolor. Entonces, esta parte de la medicina que se ha creado, que se ha estudiado, pues nos ayuda a encontrar esa solución emocional para que yo no tenga ningún síntoma físico o que mis síntomas físicos mejoren. En pocas palabras, hablamos de qué? De acompañar paso a paso a una persona para que pueda conseguir cómo o de qué forma cada una de sus emociones puedan estar relacionadas con un síntoma o con una enfermedad o con el síntoma de cierta enfermedad. Por ejemplo, la migraña ya está catalogada como una enfermedad. ¿Cuál es el síntoma? El dolor de cabeza de un lado. Entonces, cuando biodecodificamos la migraña, vamos a encontrar que a nivel emocional puedo tener un estrés post-duelo o puedo tener un estrés crónico, ya sea laboral o familiar, o que el mismo entorno me cause estrés, y ya yo no tenga una lesión per se que me produzca la migraña, sino que es emocionalmente ese estrés el que me desencadena un dolor de cabeza, y ese dolor de cabeza se convierte en una migraña. Entonces, ¿qué pasa? La finalidad es decodificarla, y cuando estamos hablando de decodificar, vamos a hablar de códigos de ADN, eso lo voy a tocar también un poquito más adelante, y con esto conseguir alcanzar la curación liberando emociones. Todo viene desde acá, ¿no? Y era parte de lo que decíamos en la clase pasada, el dolor viene de nuestro cerebro. ¿Y dónde se encuentran nuestras emociones? En el sistema límbico también. Entonces, ahí está ese enlace que lo podemos ver anatómicamente, está el enlace entre el sistema límbico, nuestras emociones, ya que el sistema límbico rige nuestras emociones, y todas esos síntomas físicos con el que el sistema límbico nos dice a nosotros no estás bien. Entonces, en la biodecodificación se cree que cada enfermedad tiene su origen en alguna emoción en específico o en varias emociones. Y los expertos proponen que por ende cada una de estas tiene un significado. ¿Cómo se resume todo esto? Porque se escuchan muchas palabras. Entonces, para resumir, si tu pensamiento o tu modo de ver la vida es limitado, lo más probable es que las enfermedades o afecciones se manifiesten más viablemente. Si yo tengo pensamientos de negatividad todo el tiempo, si yo tengo pensamientos de tristeza, si yo me siento agobiado, si tengo sentimientos de culpa, resentimiento, rencor, ira, y no solamente contra mí, sino contra mí, contra mi entorno, o solo contra mi entorno, o solo contra mí. Es una mezcla de muchas cosas. Todas estas afecciones puede ser que se manifiesten de forma física. ¿Por qué? Porque la emoción me crea ese enlace entre lo físico con lo que yo estoy sintiendo. Y eso lo vamos a ver ¿por qué? Porque ocurre desde la célula. Y eso lo vamos a ver justo en esta diapositiva. En la
célula, como pueden ver la primera imagen, es una célula. Nuestra célula posee material genético, ADN. Todas nuestras células poseen material genético. Todo nuestro cuerpo tiene material genético. Ese material genético tiene códigos, ¿no? Es una información codificada. Es lo que es nuestro material genético. Está lleno de códigos. Códigos que hacen que tú físicamente te veas o tengas la apariencia que tienes. El cabello negro, los ojos claros, los ojos oscuros, los ojos grandes, los ojos más chicos, que si soy morena, que si soy blanquita, que si soy trigueña. Todo eso es una lista de códigos que hay en nuestro ADN que genéticamente nos crean lo que nosotros vemos cuando nos miramos al espejo. Asimismo, como el ADN provee esta información genética de lo que viene de mis padres y de mi abuelo, que le saqué los ojos al abuelo, que le saqué el cabello a la tatarabuela, que me parezco a mi papá, que me parezco a mi mamá, así tal cual, emocionalmente, nuestro ADN también viene codificado, ¿ya? Y es mucho más, lo voy a poner así, mucho más peligroso ese ADN porque venimos arrastrando cosas dentro de nosotros que muchas veces no sabemos, ¿no? Venimos arrastrando emociones transgeneracionales. Entonces, puede ser que desde allí se haya desencadenado algún tipo de afección que a nosotros pues ahora nos esté molestando. Esa información que está en el ADN, hay información a la cual nosotros no hemos podido accesar y se encuentra en el inconsciente biológico del ADN. Este inconsciente biológico son nuestras emociones. Por ejemplo, el estreñimiento viene de la emoción del temor a soltar, la tacañería, la gente que es tacaña, y no estoy hablando de ser tacaño con otras personas, estoy hablando de ser tacaño conmigo mismo, es una emoción propia, o ser mezquino conmigo mismo. Eso a la larga físicamente se puede reflejar o se refleja como estreñimiento. Las inflamaciones tienen que ver con la ira, con el miedo, las infecciones tienen que ver con el enojo, con la irritación, con la rabia, se desencadenan de forma física o nuestro cuerpo nos las va a reflejar de forma física en este tipo de afección. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Existe incluso un diccionario que se ha elaborado para que con cada enfermedad, es un diccionario bastante extenso. Yo no lo pude plasmar todo en diapositiva porque creo que me quedaría aquí conversando con ustedes quién sabe cuántas horas más. Entonces, pues, estas enfermedades como muy comunes para poder compartirlas con ustedes, de qué emociones vienen y al final que intentemos hacer un pequeño test y podamos encontrarnos a nosotros con nosotros mismos y poder biodecodificar esos síntomas que tenemos. Bien, hay tres pilares fundamentales en los que se basa la biodecodificación. El primero es la edad cronológica. ¿Por qué? Porque empieza desde que nacemos hasta nuestro presente. Todo lo que ha ocurrido desde que nosotros nacemos hasta nuestro presente, en nuestro interior y a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro nacimiento fue complicado, si fue doloroso, tanto como para nuestra madre como para el bebé o para nosotros, y de allí toda la secuencia de cosas que han venido ocurriendo emocionalmente hasta nuestro presente. 2, el proyecto sentido, que es la etapa desde la concepción, el embarazo, el nacimiento hasta los 3 años del niño, ¿no? Esos son esas fases de cómo fue la concepción y son cosas que son difíciles de averiguar. Porque, por ejemplo, de repente no todas las mamás quieren hablar de la concepción de sus niños o no conversan sobre eso. Porque hay temas que son en realidad temas tabú, de los temas de los cuales no se habla comúnmente. Hay gente que no menciona sus embarazos, que no tienen fotografías de sus embarazos. Pongo mi ejemplo. Yo hace unos días, hace como un mes creo que fue, estuve buscando fotos. Alguien me preguntó que si yo no tenía fotos. Oye, yo no he visto nunca una foto tuya embarazada. Y yo me puse a buscar
en mis redes sociales, me fui hasta las últimas, así las primeras fotos que subí en algún momento en Facebook, y yo no tengo fotos embarazada, si acaso una, vi por ahí. Entonces son cosas que de repente tal vez no las ponemos como en la mesa para ver si eso emocionalmente nos ha afectado o qué pasó, porque nunca quise tomarme una o qué había dentro de mí, pena, había vergüenza, había dolor, había inseguridad, y todas son emociones que se van quedando dentro de nosotros que pueden representarse de forma física con alguna afección o alguna enfermedad. El pilar número 3 es el transgeneracional, y es todo aquello que recibimos de todos nuestros ancestros y que repercuten hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, yo, todo lo que viene de mis papás, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, y yo lo voy a pasar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Entonces, por eso tiene que haber un momento en nuestras vidas en donde nosotros nos sentemos y podamos cortar, biodecodificar nuestras emociones para poder eliminar ciertas afecciones o mejorar o aliviar. Entonces, la biodecodificación pone luz y comprensión a dos cerebros. Siempre hemos oído hablar de que tenemos dos cerebros, el intestino, con nuestro sistema digestivo, en realidad en el intestino grueso, y nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa? Existe algo que se llama cerebro cognitivo y cerebro emocional, ¿no? Mi cerebro cognitivo es ese cerebro que va a actuar, piensa, actúa, hace, dice, va, viene, decide, no decide. Ese es mi cerebro cognitivo. Y tengo mi cerebro emocional, al que vamos a llamar inconsciente durante este taller. El cerebro emocional o inconsciente es ese cerebro que rige mis emociones, lo que yo siento, lo que percibo y cómo lo transmito. Y el consciente, pues, es el cognitivo. Quiero que tengan estos dos conceptos súper claros porque se van a mencionar más adelante. Inconsciente es mi cerebro emocional, es mi inconsciente biológico, mi cerebro emocional, y mi consciente es mi cerebro cognitivo, ese que me permite hacer. Se me cayó algo, lo voy a recoger, actúo. El inconsciente siempre va a trabajar mucho más rápido y está adaptado a reaccionar a la supervivencia. Por ejemplo, si yo tengo una vela encendida, estoy muy cerca de la estufa, estoy cocinando, estoy muy cerca de la estufa, y yo acerco mi mano a la olla o a la cazuela que donde estoy cocinando, y yo voy a percibir el calor. Pero realmente, a pesar de que yo actúo, ¿no? ¿Qué fue lo primero que llegó al cerebro? Llegó el calor y llegó la sensación de que si toco me puedo quemar. Entonces yo actúo, quito la mano. Es así como funciona nuestro cerebro. Primero se percibe, llega esa sensación, ese impulso, va a llegar a todas las terminaciones nerviosas, sensitivas, y van a viajar a velocidad luz, lo vamos a poner así, al cerebro, y mi cerebro entonces va a actuar. Pero inconscientemente, yo primero percibí y sentí, y mi emoción fue, si no quito la mano me va a doler. Eso es lo que mi cerebro inconsciente piensa. Y parece en cuestión de segundos, porque en realidad nosotros actuamos en cuestión de segundos. Si fuese todo lo contrario, yo estuve como poniéndome a analizar un poco, y si fuese todo lo contrario, y mi consciente reaccionara más rápido, no es que yo evitara lesiones o enfermedades, al contrario, las cosas nos ocurrirían mucho más graves de los que nos pueden ocurrir, o de los que nos ocurren. Porque normalmente si yo siento algo muy caliente y voy a querer quitar la mano, puede que mi consciente lo que haga es mover o apretar. Entonces tiene que llegar esa sensación a mi cabeza de que te vas a hacer daño para que mi consciente trabaje o para que mi consciente actúe, ¿no? El inconsciente biológico es sensible a todos los estados emocionales.
si hay algo que me va a doler, si hay algo que me va a causar tristeza, si hay algo que me va a causar negatividad, amargura, ira. Una vez la emoción ya se sienta, entonces reacciona. Así es como funciona la biodecodificación, separando un poco la diferencia entre mi inconsciente biológico con mi consciente. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Vamos a pensar que este es nuestro inconsciente biológico. Todas esas líneas así azulitas son esas emociones que están por allí. Y ya cuando están así en blanquitas es mi cerebro consciente que empieza a actuar y reaccionar. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué sentimos dolor? ¿Por qué nos causa estreñimiento? Cuando existe una desconexión entre estos dos estados cerebrales, mi inconsciente biológico y mi consciente biológico, cuando no hay una coherencia emocional entre uno y el otro, como pensar, sentir y actuar, cuando esa secuencia no se da, cuando yo primero siento y después actúo, cuando yo primero actúo y después pienso, entonces no podemos percibir el inconsciente biológico. No lo percibimos. Es como si nos saltáramos un paso. Y como el inconsciente biológico necesita expresarse, este tiene que hacerlo a través del cuerpo. Entonces nos enfermamos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar esa conexión entre mi inconsciente biológico y mi consciente biológico. Volver a hacer esa coherencia entre esas dos partes de mi cuerpo porque son separadas. Entonces tengo que volver a hacer esa conexión entre mis emociones y entre lo que yo actúo y tener esa secuencia de pienso, siento y actúo para poder percibir mi inconsciente biológico y que él no tenga que expresarse como si fuera un síntoma. ¿Qué quiere decir todo esto? Que mi consciente biológico puede decir que tengo rencor, pero yo no me quiero dar cuenta que tengo rencor. Yo me hago la aérea y yo no sé, yo estoy bien, pero yo tengo ese sentimiento de rencor, sí lo siento. ¿Qué pasa? Que yo actúo. Entonces, se empieza a acumular. Todo ese rencor se empieza a acumular. Todo ese rencor se empieza a acumular. Y mi inconsciente biológico lo que va a hacer es expresarlo. Es como que a uno le tapan la boca y uno tiene ganas de gritar. Voy a buscar la manera de patalear porque yo quiero expresarme. Entonces, lo hace a través de síntomas en el cuerpo. ¿Hasta aquí está claro cómo funciona la biodecodificación? Me lo comentan allí en el chat, me gustaría saber, porque yo sé que hay palabras complicadas, pero quiero saber si está claro lo que he dicho hasta este punto, sobre el inconsciente biológico, sobre el consciente. A ver, que me comenten en el chat. Todo está claro. Si tengo que volver algo atrás y repetir algo. Está clarísimo, dice ya. Bueno, voy a pensar que todo el mundo piensa lo mismo. Belsi también dice que está clara. Ah, perfecto. Entonces. Bueno, vamos a continuar. Antes de seguir, aquí hay otra frase que me gustó muchísimo cuando la leí. Dice, pierde lo que debes perder para encontrar lo que necesites encontrar. Tenemos que aprender a soltar y tenemos que aprender a encontrar lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Pierde lo que debes perder para encontrar aquello que necesitas encontrar. En el mundo en que nosotros vivimos, las emociones atrapadas, los miedos, cuando nos sentimos afligidos, las ansiedades, experiencias no procesadas en la vida,
dentro de nuestro cuerpo se refleja como todo eso que nos aflige. Y a veces nosotros nos sentimos que, que tenemos un dolor como de la vida entera, que nos levantamos como si nos hubiese atropellado un camión al día siguiente. Así, como que me pasó, y lo decimos, yo me siento como que me pasó un camión por encima. Entonces, tenemos que buscar esas emociones que están atrapadas en nuestro interior, algún miedo, alguna experiencia no procesada, para ver qué es lo que nos está afligiendo. Existe un diccionario, ha sido creado un diccionario de la biodecodificación de las enfermedades. Y en este diccionario, pues básicamente es valga la redundancia, un diccionario de diferentes enfermedades o de muchas enfermedades, y nos dicen a qué emoción con qué emoción está relacionado ese síntoma o esa enfermedad. Casi no son síntomas. Yo me quedé muy sorprendida cuando empecé a estudiar un poco sobre esto, porque ellos hablan realmente de enfermedades, incluso el cáncer, que no la puse, pero incluso el cáncer suele aparecer en personas que tienen algún tipo de resentimiento o problemas emocionales que arrastran desde el pasado. Cuando las personas que tienen cáncer van y realizan este tipo de terapias con algún terapeuta que conoce de biodecodificación, encuentra que son personas que han sido profundamente heridas, y su cuerpo pues refleja este tipo de emoción atrapada en lo que es el cáncer. ¿Okay? Tenemos que aprender a poder lidiar con nuestras emociones. Vamos a empezar muy sencillo. Vamos a empezar aquí muy sencillo. El acné produce cierto dolor, porque sí produce dolor cuando es un acné inflamatorio. Y el acné juvenil está relacionado con la atracción y el miedo por la sexualidad que recién comienza a despertar. Esto es en los jovencitos o en las jovencitas. Y si nos ponemos a analizar, es muy frecuente. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer ese miedo por los cambios, ese miedo a sentirse aceptado, ese miedo por querer ser como los demás. Entonces, se puede reflejar en un desencadenamiento de un acné juvenil. Obviamente, no le vamos a quitar su parte científica y médica a cada una de las enfermedades de las que yo voy a comentar el día de hoy. Eso es para aclarar antes de continuar. 2, la biodecodificación no te da un diagnóstico per se de que tengas una enfermedad. Es un pantallazo, ¿no? Es como una puerta abierta a que nosotros podamos resolver ciertas cosas que médicamente no vamos a resolver, porque esto es un tema emocional. ¿Por qué? Porque se ha dicho, o ya está comprobado, de que el dolor viene del cerebro, y si el dolor viene del cerebro y mis emociones se encuentran vagando en ese cerebro, entonces tiene mucho que ver una cosa con la otra. Y aquí vamos a usar, o les voy a mostrar el aceite esencial primero que vamos a usar para esa parte emocional, pero también les voy a dar el datito de lo que podemos hacer para ver el síntoma, ¿no? Tratarlo. Y en este caso, de todo lo que estuve leyendo, me pareció el más correcto, el más indicado, el aceite de la aceptación, que es el sándalo. Es un aceite amaderado, el sándalo, una madera, y lo vamos a utilizar de forma aromática o tópica en puntos de pulsación. Y a mí me gusta más aromático, a mí me gustan los aromas amaderados, entonces es muy fácil, te va a ayudar mucho con esa sensación de aceptarte tal como eres. Y en esto pues también pues hacemos un match con la meditación, un poquito de análisis, de autoestima, de saber cómo podemos, de querernos y de amor propio, ¿no? Pero básicamente o principalmente utilizaremos sándalo en el difusor de 2 veces al día o cada vez que puedan.
y colocarlo allí en el cuarto de la chica o chico que esté con este problema de acné. Y nos vamos a ayudar en la parte física, o la física del síntoma, nos vamos a ayudar con la melaleuca y la lavanda. La melaleuca porque son los primeros auxilios para la piel y nos va a ayudar a controlar el exceso de sebo y bajar la inflamación de las espinillas. Y la lavanda pues porque tiene su efecto calmante y es sumamente antiinflamatorio, así que nos va a ayudar muchísimo a calmar la piel. Obviamente pues para todo este tema de acné, su limpieza, su cuidado, tratamiento hormonal es súper importante en este caso, y eso lo vamos a ver más adelante en las clases de biodecodificación hormonal, porque también el tema hormonal aquí juega un papel sumamente importante, no solamente emocional, sino que ese cambio, ese desequilibrio emocional, también me va a producir un desequilibrio hormonal, y un desequilibrio hormonal puede desencadenar un acné. Seguimos. Afecciones pulmonares, y cuando hablo de afecciones pulmonares me refiero a bronquitis, asma, aunque todas en el diccionario de la biodecodificación están separadas, pero en este caso pues yo hice como un resumen general, ¿no? Y son desencadenadas por problemas de relación con otros o con el entorno, con nuestro entorno o con otras personas. Recuerden que la respiración nos comunica con el ambiente y nos comunica con las demás personas. Entonces, por eso hay problemas de miedo, de esa falta de comunicación, no poder respirar de forma profunda, recuerden que las personas que tienen afecciones pulmonares, pues se le corta un poco la respiración o no pueden inhalar profundamente, y eso significa aflicción. Ahí estamos hablando de un tema de aflicción. Esto acá. Aflicción o depresión. Incluso tristeza también lo podemos meter o lo podemos incluir en esta parte de las afecciones pulmonares. Entonces, para esto nos vamos a ayudar con el Citrus Bliss, porque nos va a dar mucho ánimo, pero principalmente la bergamota me gusta muchísimo porque es el aceite esencial ideal para trabajar todos los temas de depresión y angustia. Y para apoyo respiratorio, pues nos vamos a ir a la menta o al breathe, que nos va a brindar esa amplitud a la hora de respirar. La bergamota la pueden colocar en el difusor, o incluso la pueden colocar en pequeños puntos de pulsación. Y aquí yo tengo un protocolo que les voy a regalar, les voy a compartir para la depresión con los aceites esenciales y poder manejar esa emoción. Se dice que se toman 3 a 5 gotas de Citrus Bliss en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque es un desintoxicante natural y va a ayudarnos a eliminar metales pesados y nos va a ayudar a reducir el estrés del día. Vamos a utilizar Elevation y bergamota de forma tópica, 1 o 2 gotas en las muñecas, en el corazón. Lo podemos poner también en los puntos de reflexología, en donde están reflejados el corazón, en la planta de nuestros pies. Van a ayudar a calmar el ánimo, es un antidepresivo, nos va a ayudar con la ansiedad, la calma. También vamos a tomar 2 o 3 gotas sublingual 2 veces al día, sublingual, debajo de la lengua, o en el cuello. Eso nos va a ayudar a disminuir la ansiedad, la depresión, nos apoya incluso con la circulación, reduce la inflamación crónica, dolores en coyuntura, protege células, y el balance en la planta de los pies y en la noche, porque nos va a estabilizar el estado de ánimo y nos va a ayudar a reducir también la ansiedad y nos puede ayudar a regular las hormonas. Recuerden que lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión, a nivel hormonal también nos desequilibra. Entonces hay un desequilibrio completo. Aquí ya entramos en temas un poco más musculares cuando estamos hablando de artritis, artrosis, son esas inflamaciones que hay en las articulaciones, con lo que es la artritis, es una inflamación articular. Artrosis es cuando hay un desgaste articular, y esto
que hay entre columna, entre vértebra y vértebra en la columna vertebral, en las rodillas, en los tobillos, en la cadera, en todas nuestras articulaciones. Y esto ocurre que son personas que suelen ser o pueden ser muy críticas con sí mismas, tienen esa tendencia obsesiva para fijarse en lo negativo, ese yo no puedo, yo sabía que no podía, no, eso no es para mí, no, es que yo no soy así, no, y todo es no, no, no y no. Fuerte resentimiento, hay un fuerte resentimiento en estas personas y prefieren culpar a los demás, pero es en vez de responsabilizarse ellos mismos, pero es de la misma culpa que he sentido, ¿no? Ese resentimiento contra mí misma, esa culpa contra mí misma hace que yo responsabilice a otras personas. El aceite para resentimiento y culpa, tomillo, me encanta, nos va a ayudar muchísimo en el difusor. El tomillo sirve para, también es para el dolor, para inflamaciones, pero en este caso lo vamos a usar como para resentimiento y culpa. Y para apoyarnos con el dolor y la inflamación, el Deep Blue. Bronquitis es esa inflamación de los bronquios, ¿no? Aquí también tiene que ver el tema de las afecciones pulmonares, pero en este caso la saqué aparte porque me pareció curioso, ¿no? La bronquitis viene emocionalmente de una conflictiva en el entorno familiar, cuando hay mucho conflicto en el entorno familiar, cuando hay muchas peleas, muchos gritos, mucha falta de comunicación o mucho silencio. Un extremo, falta de comunicación, silencio, de un extremo pasan a gritos y peleas. Esa sensación o esa emoción la podemos ayudar o nos podemos ayudar a mejorar con el Adaptis, que el Adaptis es ese sistema que nos ayuda a aclimatarnos o a calmarnos a nuestro entorno. Tenemos todo lo que es la menta y el breath, que nos van a apoyar en este caso con la respiración, a ayudarnos con el tema de la bronquitis, para que tengamos una respiración más clara. Cálculos biliares, amargura, viene de esa sensación o esa emoción de amargura, de agresividad reprimida, cansancio diurno crónico, nos levantamos en la mañana cansados, pero crónicos, o sea, cansados crónicos, recuerden que crónico tiene de más de 6 meses en adelante. O sea, todas las mañanas me levanto cansada desde hace un año, todas las mañanas me levanto con pesadez desde hace un año, y de repente cuando voy al médico que me hago los exámenes tengo cálculos renales o cálculos biliares. Resistencia, aburrimiento, falta de amor por lo que nosotros mismos hacemos, eso también pues nos produce o nos provoca que nuestro cuerpo produzca cálculos biliares. Y qué mejor aceite para el amor propio, para la amargura, para la agresividad, que es el Passion, que viene dentro del kit de terapia emocional, es el aceite esencial de la pasión. Aquí puse Breathe, eso fue que no lo cambié, no nos podemos apoyar con el Breathe ni con la menta. Para los cálculos biliares tengo este protocolo en donde vamos a usar una gota de glauteria o wintergreen, 5 gotas de toronja, 5 de geranio, 5 de romero, tómenle captura de pantalla para que lo puedan tener, 2 gotas de baya de enebro, 2 gotas de lima. Eso lo vamos a colocar en un rolón de 10 ml, rellenamos con coco fraccionado y lo vamos a aplicar en el abdomen bajo, en los pies y en el punto reflejo en los puntos reflejos de reflexología podal, y lo aplicamos en las mañanas y en las noches, ¿no? Así que eso en ese lado para los cálculos biliares. La ciática, la famosa ciática, ¿de dónde viene? ¿De qué emoción viene la ciática? Del temor al futuro. Del temor al futuro, de creencias materiales, de inseguridad al porvenir, a lo que yo pueda o no pueda hacer mañana, de ¿sirvo yo realmente para esto mañana? ¿Puedo lograr yo esto en un futuro? También puede ser ligado al rencor o al rechazo a algo o a alguien. O puede ser a ambas cosas, o puede ser rechazo a mí misma por
no sentirme capaz de ver mi futuro o de temer al futuro. Entonces se mezclan esas emociones y una de las formas del cuerpo evocar ese síntoma es en una ciática, una inflamación del nervio ciático. El aceite esencial para el miedo al rechazo, por excelencia la lavanda, te ayuda mucho a conectarse contigo misma, esa sensación de calma, y me gusta muchísimo, ¿no? Para temas emocionales, el miedo al rechazo. Y para temas musculares o dolor, pues la copaiba, cúrcuma, el Deep Blue, copaiba, me gusta muchísimo porque ese posee endocannabinoides que todos sabemos ya que son, bueno, los que no, siempre los converso en todos los masterclass, son estos enlaces que hay para las conexiones de nuestras vías o terminaciones nerviosas, y eso nos va a ayudar a que ese impulso pase mucho más rápido. La cúrcuma tiene un alto poder antiinflamatorio, ambos son antioxidantes también, y pues el complejo Deep Blue o la mezcla Deep Blue, que nos va a ayudar también con el apoyo de dolores musculares, para aliviar dolores musculares, fatiga muscular, que es lo que nos produce la ciática. Dolor en general, cuando tenemos esa fatiga corporal general, es un sentimiento de culpa. Culpa hacia nosotros mismos, culpamos a los demás, culpamos todo. Entonces, ese sentimiento de culpa, para ese sentimiento de culpa, pues, lo ideal es perdonar y perdonarte. Y el aceite esencial, pues, por excelencia, el Forgive. Y para apoyo en general, pues, me quedo igual con la cúrcuma, la copaiba y el Deep Blue, para ayudarme con ese apoyo antiinflamatorio y muscular. En este caso, la cúrcuma y la copaiba, yo las ingeriría en cápsulas, ¿no? Para ayudarme con ese malestar general. Incluso el Deep Blue lo podemos ingerir en cápsulas. En el caso del dolor crónico, pues yo lo saqué y lo voy a enfocar o lo voy a separar como en áreas centrales o específicas. La primera área que vamos a tocar es el área de la cabeza. Para el dolor crónico, recuerden que el dolor crónico se define como un dolor prolongado, 3, 6 meses, 9 meses, y sigue habiendo el mismo dolor, y voy al médico y me cambio de médico y busco opiniones y sigue habiendo el mismo dolor ya crónico, que puede en ocasiones dejar de ser un físico, porque los médicos pues me dicen que estoy bien, que tengo exámenes bien, pero yo sigo sintiendo dolor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahí hay una sensibilidad de todo nuestro sistema nervioso por haber sentido tanto dolor que yo lo sigo sintiendo. Pero también emocionalmente, pues podemos biodecodificarlo, y en el área de la cabeza, todos esos dolores que nos dan de cabeza, llámese migraña, jaqueca, dolor de cabeza regular, pues se deben al estrés, ya sea estrés laboral, estrés familiar, estrés del entorno, cualquier tipo de estrés que tengamos. El estrés es una emoción muy fuerte, porque el ser humano se estresa de todo. Y lo decimos y lo compartimos así mismo. Ay, yo estoy estresado. ¿Qué te pasa? Estoy estresado. No, pero ¿por qué? No sé, pero es que estoy estresado. Entonces, a veces nosotros utilizamos la palabra y ni siquiera realmente sabemos por qué lo estamos sintiendo, ¿no? Entonces, en esa área cuando es la cabeza, también puede ser ansiedad, estrés, ansiedad, y la idea es calmar esa sensación, ¿no? Entonces, para la ansiedad ideal, ya hablamos de la bergamota, pues podemos utilizarla en este caso también, la lavanda, podemos utilizarla en este caso también. Incluso el Motivate, que es una mezcla que está dentro del kit de aromaterapia emocional, nos puede ayudar a motivarnos un poco más y a disminuir esa sensación de que me siento decaído, me siento con ansioso o estoy estresado. Entonces nos puede ayudar un poco más el Motivate para aliviar esa emoción. Y el dolor de cabeza, pues obviamente me sigo ayudando con Deep Blue. Y si es migraña en particular, recuerden que la migraña es esa inflamación o ese dolor que te da en una sola área de la cabeza. Yo voy a colocar el Deep Blue o la menta, que me gusta, o el Pasten del lado contrario donde yo tenga dolor. Recuerden que en el cuello hay un entrecruce nervioso, y los que vienen de
del lado derecho rigen el lado izquierdo y así al contrario. Entonces yo me voy a poner el Deep Blue o el Past Tense en este caso en el lado contrario a donde yo tengo el dolor de cabeza. En el cuello es común en personas, molestias en el cuello es común en personas que tienen o mala postura o duermen mal o han tenido algún tipo de lesión por las cervicales, pero el dolor en el cuello es un sentimiento de pesadez y culpa también. Entonces aquí nos vamos a volver al forgive para perdonar y perdonarnos. También tiene mucho que ver con mandatos propios, cuando yo no quiero hacer, cuando no me siento capaz de hacer, cuando yo no puedo hacer. Entonces empiezo con esa negatividad, culpa, resentimiento, rencor también un poco en el área de los hombros, entonces nos sentimos la pesadez en los hombros, en el cuello. Cuando se trata de los hombros, estamos hablando de, puede ser también un problema postural, cargas pesadas, y cuando emocionalmente, pues nos referimos a problemas de pesadez, estrés también tiene mucho que ver, es muy común que el estrés tenga mucho que ver con el dolor que ocurre en los hombros y también cuando tenemos la joroba que nos sale o la cifosis, que sería la palabra correcta a utilizar, que estamos así todos encorvados, pena, falta de autoestima, falta de amor propio, son ese tipo de emociones las que nos rigen esa postura encorvada, que no queremos levantar la cabeza. Yo lo hacía antes muchísimo, estaba toda así como que no quería, que no quiere que lo vean, pues así. Pero no, pues uno tiene que amar tal cual y como es. ¿Cómo sanar con la biodecodificación? Ya hemos hablado de qué aceites esenciales, qué emociones en particular y algunas patologías. Yo voy a hacer todo lo posible por pasarles el diccionario para que ustedes lo puedan tener. Y lo primero que tenemos que hacer es, uno, amarnos incondicionalmente. El amarse verdaderamente es aceptarse tal y cual somos. Todos los aspectos, ya sea porque tengo defectos o cosas que a mí en lo personal no me gustan, tengo que amarlas, porque eso es lo que yo soy, ¿ya? Y si son defectos y son cosas que no me gustan y lo que quiero es cambiarlas, pues igual tengo que amarme para poder cambiarlas y no cambiarlas, porque soy yo, es mejorarlas, ¿no? Y te permitirán tener una relación mucho mejor contigo misma, para poder amar a alguien más, para poder tener una relación con alguien más, de cualquier tipo de relación, pues yo tengo que amarme a mí misma. Si no me amo a mí misma, y amándonos incondicionalmente nosotros mismos vamos a ir biodecodificando sin querer emociones negativas de nuestra vida. Codificamos, la cambiamos por una emoción positiva y ese síntoma va a aliviarse o disminuir. 2, aumentando mis niveles de autoestima. Ya me amo, tengo amor propio, pero amor propio y autoestima no es lo mismo. No es lo mismo. Yo puedo amarme, sí, yo me amo, pero no tengo autoestima. Eso puede ocurrir. El identificar tu nivel de autoestima te puede ayudar a conocerte mucho más y a saber cosas que es necesario que trabajes hoy en día. ¿Por qué debemos usar los aceites esenciales o por qué usar los aceites esenciales para todo esto que estamos conversando en el día de hoy y durante todas estas masterclass? ¿Cómo un aceite esencial puede brindarme a mí esa sensación de calma? Porque ¿cómo puede motivarme? ¿Cómo puede llenarme de energía? ¿Cómo puede cambiar mis emociones? ¿O cómo puede mejorar mis emociones? Pues sencillo, gracias a la composición química de cada uno de nuestros aceites. En la mayoría de los casos se van a clasificar como calmantes o edificantes, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de todo. Entonces, gracias a la composición química de nuestros aceites, pues tenemos ese don o esa gracia de ellos que nos van a ayudar a ir a la célula que necesita ser trabajada y trabajar conforme a lo que nosotros estamos buscando.
¿Por qué? Porque en el sistema límbico, esto lo hablamos la semana pasada, el sistema límbico, que es el sistema que rige nuestras emociones, que es lo que estamos hablando básicamente en el día de hoy. ¿Cómo funciona? Nosotros vamos a inhalar el aceite esencial. Nuestro aceite esencial va a viajar a través de la nariz hacia el sistema olfativo. Y no tiene ninguna pijamita ahí a la venta para comprarle. Llega al sistema límbico y la esencia va a activar respuestas en el cerebro basadas en memorias y experiencias. Y aquí voy a hacer una pausa y regreso a biodecodificación. En nuestro sistema límbico hay memorias y experiencias pasadas. Así es como los aceites esenciales van a llegar a nuestro cerebro y van a activar esas memorias positivas, van a activar esas experiencias positivas que van a hacer que mi emoción de culpa cambie, mi emoción de rencor cambie. Claro, yo tengo que tener mucha disposición de lo que yo estoy haciendo. Y tengo que hacerlo conscientemente para que mi inconsciente también lo asimile y reaccione y trabaje. Y pues la química natural de los aceites esenciales, las reacciones cerebrales crean impactos psicológicos que pueden alterar y mejorar nuestro estado de ánimo y nuestras emociones. Toda esa química natural que tiene cada uno de los aceites esenciales va a llegar y van a activar sensores, vamos a llamarlo así, de emociones positivas que se encontraban en esas memorias pasadas y en esas experiencias pasadas y nos van a traer a colación en este momento y nosotros vamos a cambiar o vamos a mejorar esa emoción. Sí. Entonces, eso, la clase de hoy era más corta. La próxima clase es de la revolución menstrual y la biodecodificación hormonal, la de más arriba. La próxima clase la va a dictar mi compatriota Jasmine. Y vamos a entrar en un periodo de preguntas y respuestas. También vamos a tener consultas y seguimientos en nuestras redes sociales, B-Sales Panamá o Tu Esenciales en Gotas. Nos pueden contactar para cualquier consulta y cualquier pregunta que tengan. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y vamos a parar la grabación para que puedan hacer todas las preguntas.